Mi nombre es Devani Gimelda Muñoz y explicaré el ejercicio del circuito que está en corriente alterna. Bueno, este problema nos pide calcular la impedancia total, la corriente en cada impedancia, el voltaje en cada impedancia, la potencia real o activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el factor de potencia. En el caso de que el factor de potencia sea menor a 0.9, tendríamos que corregirlo y pues cambiarlo, ¿no?, a este valor que es de 0.9. Y para ello tendríamos que poner un capacitor en paralelo, pero eso lo veremos, ¿no?, hasta llegar a este punto y verificar si tenemos que cambiarlo o si está correcto el factor y no tenemos que realizar ninguna operación. Podemos observar que nuestro circuito tiene 4 impedancias distribuidas a lo largo del circuito y también tenemos nuestro voltaje de alimentación que es de 120 volts. También podemos ver que cada impedancia está ya está en un valor en ohms. O sea, ¿qué quiere decir? Ya es un valor pues directo, ¿no? No tengo que convertir nada debido a que no tengo faradios ni henrios, así que pues podría realizar directamente no las operaciones en el caso de que yo quisiera. Antes de empezar a realizar alguna operación o desarrollar el nuevo circuito o reducirlo, tenemos que tener en consideración que pues los circuitos en serie, la impedancia total va a ser igual a la suma de todas sus impedancias. También que el voltaje, que la corriente total es igual, bueno, la corriente total o la corriente de sus elementos va a ser igual a la corriente en cada impedancia. Y en el caso del voltaje, también este se va a dividir, es decir, vamos a aplicar la ley de Ohm para poder obtener el voltaje. En el caso de los circuitos que estén en paralelo, pues tenemos que en la impedancia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos, o bueno, en el caso de tener dos impedancias, podemos realizar pues estas operaciones, que es la multiplicación en suma, ¿no? Tenemos que la corriente total o la corriente en cada uno de esos elementos se va a dividir, es decir, aplicaré la ley de Ohm, y en el caso del voltaje pues va a ser igual. También, como estamos trabajando con corriente alterna, pues estamos también trabajando con números complejos, con números con su parte resistiva y con su parte pues reactiva. Tenemos dos formas, que es la rectangular y la polar. La rectangular pues esta es su forma en la que se representa, ¿no?, con la J principalmente, y la forma polar pues tiene su ángulo. También es importante mencionar que cuando estamos trabajando con números en forma rectangular, solamente podemos sumarlos o restarlos. Solamente sumar o restar en rectangular. Y en polar solamente podemos multiplicar y dividir. Es decir, pues no podemos sumar ni restar en polar. No, solamente podemos realizar la multiplicación o la división. Con esto ya en mente, bueno, comenzaremos a realizar nuestro problema. ¿Qué realizaremos primero? Bueno, lo primero que podemos obtener es la impedancia total. ¿Por qué la impedancia total? Bueno, porque ya tengo todos los valores, ¿no? Tengo todas mis impedancias que ya están en ohms y bueno, ya puedo empezar a reducir este circuito para poder llegar a nuestra impedancia total. Bueno, ¿qué es la impedancia total? Bueno, estamos buscando solamente una impedancia, ¿no? Eso es lo principal, tenemos que llegar a este punto para poder obtener la impedancia total. Entonces aquí tenemos todos nuestros valores que están en forma polar. Yo lo realicé, lo primero que hice fue cambiarlos, convertirlos a su forma rectangular. ¿Por qué? Para poder tener ya estos valores, ¿no?, realizados, y en el caso de que sean necesarios, pues tener aquí ya su conversión y no tener que convertirlos. Entonces el primer paso que yo realicé fue convertirlos en su forma rectangular. Lo que yo lo realicé en una calculadora normal. Sin embargo, pues ustedes pueden utilizar cualquier programa o método que tengan en mente para poder convertirlos, ¿no?
Entonces, ¿qué sigue? Bueno, tenemos que observar nuestro circuito. Y podemos observar, si nos vamos al lado más extremo, tenemos aquí nuestra impedancia 3 y nuestra impedancia 4. Esta está en serie. ¿Cómo sé que está en serie? Bueno, porque tengo su entrada-salida y salida con la entrada del otro. Entonces esto quiere decir que estas dos impedancias están en serie. También puedo observar que la impedancia número 1 y la 2 está en paralelo. ¿Por qué sé que está en paralelo? Bueno, porque el inicio de ambos está unido y el final también está unido. Esto quiere decir que están en paralelo. Entonces puedo ir reduciendo mi circuito. Por esta parte está en serie y está en paralelo, y así tendría dos impedancias en paralelo, ya que resuelva esta y esta. Tendría dos impedancias en paralelo, la resuelvo esas dos y así obtendría y llegaría a este resultado para poder obtener nuestra impedancia total. Pero pues nos iremos por partes, tranquilos, así que comenzaremos con el lado extremo, que es estas dos impedancias que están en serie. Entonces voy a llamar la impedancia A a la sumatoria de estas dos. ¿Por qué va a ser sumatoria? Como lo mencioné anteriormente, para las impedancias en serie, para obtener la impedancia total en serie, esta es la sumatoria de estas, ¿no? Entonces, tendré la impedancia 3 más la impedancia 4. Aquí pondré la impedancia 3, impedancia 4. Lo estoy colocando en su forma rectangular. ¿Por qué? Porque solamente podemos sumar en rectangular. Entonces tenemos 18.54 más J29.68, que es aquí el 3, más el 9.52 menos J5.5, que es nuestra impedancia número 4, que vemos aquí. Entonces sumaremos su parte resistiva, que es 18.54 más 9.52, que me da un resultado de 28.06, y también sumaremos su parte reactiva, que es de 29.68 menos 5.5, que nos dará un resultado de 24.18, y pues esta es nuestra impedancia A. Y bueno, de una vez la convertí a polar en caso de que pues se llegue a necesitar en algunos procedimientos, pues ya tener su valor en polar, ¿no? Ahora realizaremos esta parte, la parte que está en paralelo, y la llamaré como ZB. Como está en paralelo, como ya lo había mencionado, tenemos que aplicar la multiplicación en suma. Como tenemos dos impedancias, pues podemos realizar esto para que sea más fácil, ¿no? Entonces tenemos en la parte de arriba una multiplicación de la impedancia 1 por la impedancia 2. Como es una multiplicación, tiene que estar en forma polar. Entonces pongo la impedancia 1, que es 10 con ángulo de 35, por la impedancia 2, que es 58 con ángulo de 45. En la parte de abajo, como es suma, tengo que trabajar con los números en forma rectangular. Entonces voy a poner la impedancia 1, su forma rectangular, más la impedancia 2 en su forma rectangular. Entonces ya realizamos las operaciones, que sería en la parte de arriba multiplicación 10 por 58, 580. Y en la parte de los ángulos sumaremos los ángulos, que sería 35 más 45 nos daría 180. La parte de abajo es sumar ambas partes, tanto resistiva como reactiva. Sería 8.19 más 41.01, que sería 49.2. Y en la parte reactiva, que sería 5.73 más 41.01, que sería igual a 46.74. Entonces ya tenemos realizado esto. Ahora tenemos que realizar una operación, ¿no?, de estos dos, una división de estos dos. Pero para poder realizar una división, ambos tienen que estar en forma polar. El de abajo está en forma rectangular, tengo que hacer una conversión a polar. Si realizo una conversión en polar en la calculadora, que en el caso mío lo realicé así, la conversión sería igual a 67.86 con ángulo de 43.53.
Ya estas dos en polar puedo realizar sin molestia alguna la operación, que sería 580 entre 67.86. Si realizo esta división me quedaría un total de 8.54. Y en la parte de los ángulos, como estamos dividiendo, pues se van a restar los ángulos. En este caso sería 80 menos 43.53. El resultado es de 36.47 grados. Y este es nuestro resultado de la impedancia B. Yo lo convertí de una vez a rectangular en caso de que pues, se llegue a necesitar. Como lo mencioné antes, aquí ya resolvimos nuestra impedancia A y nuestra impedancia B, y estos van a quedar en paralelo. Como ya sabemos, en paralelo, para poder obtener la impedancia total en paralelo, pues se tiene que hacer la sumatoria de todas sus impedancias. En paralelo tenemos que realizar la impedancia en paralelo. Para poder obtenerla tenemos que aplicar el inverso de la suma de los inversos o la multiplicación en suma. Aquí lo que yo realicé fue la multiplicación en suma. ¿Por qué? Porque en este caso pues tengo dos impedancias. Entonces la impedancia total, porque ya si resuelvo estos dos me quedaría una sola impedancia, así que para obtener la impedancia total sería igual a la multiplicación de la impedancia A por la impedancia B entre la suma de ambas, ¿no? Entonces en la parte de arriba trabajo con números polares y en la parte de abajo con números rectangulares. Tenemos impedancia A, que es de 37.04 por 8.54. Esto me dará un valor de 316.32. Después, en la parte de los ángulos, vamos a sumarlos, que sería 40.75 más 36.47. Me daría un valor de 77.22. Y en la parte de abajo, que estamos manejando números en forma rectangular, pues vamos a sumarlos. Sería 28.06 más 6.86, que me daría un resultado de 34.92. Después, en su parte reactiva, también se haría sumarlos. Sería 24.18 más 5.07. El resultado sería de 29.25. Ya que tenemos los resultados, ahora tenemos que realizar una división, pero ambos tienen que estar en forma polar. Así que voy a convertir la parte de abajo, que está en rectangular, a polar. Si lo convierto, me daría el resultado de la conversión sería de 45.55 con ángulo de 39.95. Entonces ya puedo realizar la división, que sería 316.32 entre 45.55, y los ángulos se van a restar, que sería 77.22 menos 39.95. Y aquí está el resultado. Se divide estos dos y este sería el resultado, sería 6.95 con el ángulo de 37.27, y ya obtendríamos nuestra impedancia total. Entonces ya tenemos este valor. Como ya tenemos nuestra impedancia total y también tenemos nuestro voltaje total, que nos faltaría analizar o resolver, pues sería la corriente total. Ahora vamos a obtener la corriente total. Como ya tenemos estos valores, impedancia y voltaje, pues esto es para poder obtener la corriente total. Como ya sabemos, la corriente total es igual al voltaje total entre impedancia total. Como ya sabemos, el voltaje de alimentación pues es de 120 volts entre 6.95 con ángulo de 37.27, que es nuestra impedancia total. Entonces realizaremos una división, ya que ambos están en polar. Sería 120 entre 6.95. Este me daría un resultado de 17.26, y en la parte de los ángulos pues sería restarlo, sería 0 menos 37.27, por eso aquí tenemos el ángulo negativo de menos 37.27, y como estamos trabajando con corriente, pues van a ser amperes.
Entonces ya tenemos corriente total, voltaje total y nuestra impedancia total. Ahora que tenemos esos valores, pues vamos a obtener la corriente en cada impedancia y el voltaje en cada impedancia. Como ya sabemos, en los circuitos que están en paralelo, pues su voltaje va a ser igual. El voltaje va a ser igual. El voltaje total y el voltaje de los elementos va a ser igual al voltaje pues en cada impedancia. Por eso aquí como en esta parte tenemos un circuito en serie, Z, impedancia B y impedancia A, entonces estos serán igual al voltaje total, como estamos hablando de un circuito en paralelo. Y también tenemos, como impedancia 1 e impedancia 2 están en paralelo, pues también aplicaremos lo mismo, de que en paralelo pues los voltajes son iguales. Y como estamos hablando como esta es la reducción de pues sería el voltaje en la impedancia B será igual el voltaje en la impedancia 1 y en la impedancia 2. Como ya tenemos estos valores identificados, pues podemos obtener los que nos faltan de impedancia A e impedancia B y también de impedancia 1 y de impedancia 2. Entonces, como ya tenemos voltaje, el que nos falta sería corriente. Y para obtener la corriente en paralelo tenemos que aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm, pues ya sabemos, corriente es igual a voltaje entre resistencia, en este caso de impedancia. Y pues lo que realizaremos, impedancia en corriente en la impedancia número A sería igual el voltaje en la impedancia A entre la impedancia A. Como ya sabemos, pues la impedancia A va a ser igual al voltaje total y pues el voltaje total de alimentación de 120 con ángulo 0, es decir que no tiene desfase, volts, entre 37.04 con el ángulo de 40.75. Tenemos 120 entre 37.04 es 3.27 y el ángulo sería 0 menos 40.75. Esto sería igual a menos 40.75, ¿no? Porque es menos. Amperes. Ahora también en la parte de la corriente en impedancia B sería igual a voltaje en impedancia B entre la impedancia B. Eso sería igual a 120 entre 8.54 con ángulo en 36.47 ohms. Entonces sería 120 entre 8.54 es igual a 14.01 y el ángulo sería 0 menos 36.47, pues el ángulo de menos 36.47. Ya tenemos corriente en impedancia A, corriente en impedancia B. Ahora nos falta la corriente en impedancia 1 y en impedancia 2. Y es lo que estamos realizando en esta parte. Es lo mismo que realizamos voltaje entre impedancia. Como ya sabemos, el voltaje en la impedancia 1 va a ser igual al voltaje en la impedancia B, y pues la impedancia B es igual al voltaje total, así que estamos trabajando con lo mismo, el voltaje de 120 volts. Entonces tenemos 120 entre la impedancia 1, que es de 10, con ángulo de 35. Entonces sería 120 entre 10 es igual a 12. Y 0 menos 35 es igual pues a menos 35 amperes. Ahora la corriente en impedancia 2 sería igual a voltaje en impedancia 2 entre impedancia 2. Eso sería igual a 120 entre 58, que me daría un total de 2.06. Y en la parte del ángulo sería 0 menos 45 amperes. Entonces ya tenemos completa esa parte. Ahora nos falta analizar los que están en serie, y como ya sabemos, los que están en serie, pues la corriente total o la corriente de los elementos pues va a ser igual a la corriente en cada impedancia.
pero pues el voltaje pues, y el voltaje se va a dividir, se va a aplicar la ley de Ohm. Pero pues como ya sabemos, la corriente en los que están en serie en este caso, en esta parte, pues sabemos que la corriente en la impedancia A será igual a la corriente en la impedancia 3 igual a la impedancia 4. ¿Por qué? Porque están en serie y esto sucede en los circuitos en serie. Ya sacamos anteriormente la corriente en la impedancia A, que es igual a 3.23 con el ángulo de menos 40.75 amperes. Y bueno, si ya tenemos corriente, lo que obtendremos será el voltaje de estos dos, el voltaje en la impedancia 3 y el voltaje en la impedancia 4, porque pues ya tengo nuestra corriente y solamente sería aplicar la ley de Ohm para poder obtener esto. Entonces tenemos voltaje en la impedancia 3 será igual a la corriente en la impedancia 3 por la impedancia 3. Tenemos este valor que es de 3.23 con ángulo de menos 40.75 amperes por 35 con ángulo de 58. Esto será igual a 3.23 por 35 es igual a 113.01 y la parte del ángulo sería menos 40.75 más 58 me da un total de 17.25 volts. Ahora, voltaje en la impedancia 4 es igual a la corriente en la impedancia 4 por la impedancia 4. Entonces sería aquí 3.23 por 11 me da un total de 35.53. Y en la parte reactiva pues sería menos 40.75 más menos 30, pues aquí me daría un total de menos 70.75 volts. Entonces ya terminaríamos con nuestras corrientes en cada impedancia y con los voltajes en cada impedancia. Y pues esta es una tabla que representa todo lo que realizamos anteriormente, más resumido, ya más concentrado, donde tenemos nuestras impedancias, también la impedancia A, la impedancia B y nuestra impedancia total y sus respectivos valores. Y también cómo obtuvimos cada una de ellas. En este caso aquí podemos ver que como la impedancia 1 y la impedancia 2 estaban en paralelo, el voltaje pues va a ser igual y por eso tenemos 120. Y aquí como en esta parte, como la impedancia 3 y la impedancia 4 pues estaba en serie, tenemos igual nuestra corriente, ¿no? Para que puedan no analizarla. Y esto sería un resumen de lo que realizamos, ¿no? Anteriormente. Ahora vamos a continuar y lo que prosigue son obtener las potencias. Ya tenemos nuestra impedancia total, nuestro voltaje total y nuestra corriente total. Con estos valores podemos solucionar, ¿no? Nuestras potencias que nos pide el problema. La primera potencia que nos pide el problema es la potencia real o activa, que sus unidades son los watts. Para obtener esta potencia tenemos que multiplicar el voltaje total por la corriente total por el coseno del ángulo. Entonces vamos a realizar esta operación, que sería potencia es igual a 120, que es pues nuestro voltaje, por la corriente, que es de 17.26, por el coseno del ángulo, que es de 37.27. Realizamos su respectiva multiplicación de estos tres factores y el resultado será de 1648 watts. La segunda potencia que tenemos es la potencia reactiva, que se mide en volts amperes reactivos, y veremos si aquí podemos ver su operación, que se representa con la Q. Q es igual al voltaje total por la corriente total por el seno del ángulo. Entonces vamos a sustituir estos valores. Tenemos que la potencia reactiva es igual a 120 por 17.26 por el seno del ángulo, que es de 37.27.
tenemos como resultado 1254.26 volts amperes reactivos, y como es positivo este valor, pues son inductivos. Como es positivo aquí el valor. La siguiente potencia que analizaremos es la potencia aparente, que está en unidades de volts amperes y está representada con una S. Entonces tenemos S es igual al voltaje total por la corriente y el ángulo de desfase, ¿no? Desfasamiento. Entonces vamos a sustituir estos valores. Tenemos S es igual a 120 por 17.26 con el ángulo de 37.27. Realizamos esta operación y el resultado será de S es igual a 2071.2 volts amperes. Finalmente obtendremos el valor de nuestro factor de potencia. Para obtener el factor de potencia tenemos que sacar el coseno del ángulo de desfasamiento, que sería pues el coseno de 37.27. Si realizamos esta operación, pues el resultado será de 0.795. Como ya tenemos nuestro factor de potencia, podemos verificar si el factor de potencia es menor a 0.9. Como nuestro factor de potencia es de 0.795, es decir, pues es menor, tenemos que corregirlo a 0.9. Para ello, pues primero vamos a obtener el valor del ángulo del factor de potencia pues original, es decir, del 0.795. Entonces aquí lo que yo realicé fue el factor de potencia, que vamos a tomarlo como el factor de potencia 1, porque sacaremos también el ángulo del factor de potencia 2, y para diferenciarlo pondremos 1. De hecho, cabe mencionar que esto ya lo realicé yo, o sea, ya tengo estos valores, ya tengo mi ángulo de desfasamiento y también tengo mi potencia reactiva, que también la ocuparé. Sin embargo, estoy realizando estas operaciones para tener más claro, ¿no? Esta parte y poder desarrollarlo de una mejor manera. Por eso lo estoy agregando a la presentación, porque considero que es importante para comprenderlo, pero como quiera, para decir que yo sé perfectamente que ya tengo estos valores, pero como quiera los estoy sacando y viendo cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, como decía, el factor de potencia 1 va a ser igual al coseno del ángulo de desfasamiento 1, obviamente. Tenemos que nuestro factor de potencia es igual a 0.795. Entonces, para obtener el ángulo, porque lo que quiero aquí obtener es el ángulo, tendré que sacar el coseno inverso del factor de potencia. Entonces, para obtener el ángulo sería factor inverso de 0.795, y eso me va a dar un resultado de 37.27. Entonces ya tengo mi ángulo. ¿Qué sigue? Bueno, con este valor nos vamos al triángulo de potencias. Aquí tenemos nuestro triángulo de potencias con nuestra potencia aparente en esta parte, nuestra potencia reactiva, que va a jugar un gran papel en esta parte, y nuestra potencia activa. Y aquí pues ahí se puede encontrar, ¿no?, el ángulo de desfasamiento con el que estamos trabajando. Con el triángulo de potencias lo que quiero obtener es la potencia reactiva. Entonces, como aquí está nuestro ángulo, tenemos que la tangente del ángulo va a ser igual a la Q entre el P. En este caso, la Q1 entre P, que es nuestra potencia real. Entonces, ya que tenemos esta operación, vamos a despejar para la potencia reactiva, y lo que quedaría sería igual a tangente del ángulo 1 por la potencia real. Tenemos que la potencia reactiva 1 es igual a tangente de 37.27, que es el ángulo que obtuvimos acá, por la potencia real que ya teníamos,
que ya habíamos calculado, que es de 1648 watts. Obtenemos un valor de 1254.07 volts amperes reactivos, que pues son inductivos porque es positivo, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, voy a realizar el mismo procedimiento para el factor de 0.9. Voy a sacar igual el ángulo, ahora va a ser el ángulo 2 y la potencia reactiva número 2, pero realizaré el mismo procedimiento. Tengo el factor de potencia 2 es igual al coseno del ángulo 2. Entonces, para poder sacar el ángulo, despejo este ángulo, sería coseno inverso del factor de potencia. Entonces, si multiplicamos factor inverso por el coseno inverso del factor de potencia, tenemos un ángulo de 25.84. Ahora que ya tenemos el ángulo, podemos obtener nuestra potencia reactiva. ¿Cómo tenemos nuestra potencia reactiva? Pues es tangente del ángulo por la potencia real, la misma que estamos manejando acá. Vamos a también utilizarla en esta parte. Potencia reactiva 2 es igual a la tangente del ángulo, que es de 25.84 por 1648 watts. El resultado es de 798.09 volts amperes reactivos y son inductivos porque pues, son positivos, ¿no? Ahora, después el valor de potencia reactiva 1, vamos a restarlo por el valor de potencia reactiva 2. Me va a dar un valor de potencia, una diferencia, ¿no? Entonces vamos a realizar esa diferencia entre el factor de potencia 1 menos el factor de potencia 2. Entonces vamos a colocar los números, son 1254.07 menos 798.09. Si realizamos esta resta, el resultado será, la diferencia es igual a 455.98 volts amperes reactivos. Entonces, ¿qué es esta cantidad? Bueno, esa es la cantidad de energía que se va a necesitar para que el factor de potencia sea 0.9. Es decir, bueno, se necesita algo, ¿no? Un elemento que me pueda producir esa potencia. Y ese elemento es el capacitor, como lo mencionaba al principio del problema. Vamos a colocar un capacitor en paralelo para que pueda cambiar y corregir ese factor. Ahora, bueno, como sabemos que vamos a trabajar con un capacitor, ¿qué haremos? Bueno, ya tenemos una fórmula. Esta fórmula del capacitor dice así. Entonces vamos a calcular, bueno, el valor de la capacidad con esta expresión. Tenemos el capacitor es igual a el valor de la potencia que necesito, es decir, la diferencia que ya saqué entre el voltaje al cuadrado por la velocidad angular. Ya tengo la velocidad angular, ya está establecida. Velocidad angular es igual a 2 por pi por frecuencia, en este caso es 60. Realizamos esta operación, esta multiplicación, y va a dar igual a 376.9 radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos nuestra diferencia, o sea, es decir, el valor de la potencia que se necesita. El voltaje es el voltaje de alimentación, ¿no? Que es de 120, y pues ya nuestra velocidad angular. Solamente vamos a sustituir en la ecuación del capacitor y tenemos arriba 455.98 entre el voltaje al cuadrado, que es 120 al cuadrado, por 376.99 radianes sobre segundo. Y el resultado será de 83.99 farad. Este es el resultado de nuestro capacitor. Y aquí podemos observar qué es lo que vamos a realizar. Es decir, vamos a colocar el capacitor en paralelo. Aquí tenemos nuestra impedancia total. Y pues de esta manera vamos a
corregir ese factor de potencia al 0.9. En esta parte pues ya terminamos la parte, los cálculos. Ahora vamos a ver el resultado que obtuvimos en las simulaciones. Vamos a comenzar con la impedancia total. En la impedancia total con el simulador me dio un total de 6.87 ohms, y bueno, yo y mi equipo obtuvimos de impedancia total 6.95, así que bueno, podemos ver aquí un margen de error de decimales. No tenemos ese margen de error en los decimales porque pues al utilizar decimales se van cambiando varios números, pero en sí fue correcto, ¿no? Seguimos, ya tenemos impedancia total. Ahora los voltajes con el simulador. Aquí tenemos tenemos nuestra impedancia 1, nuestra impedancia 2, 3, 4 y también pues el voltaje total, que pues ya sabemos que por default es de 120, pero como quiera lo coloqué en la simulación. Y bueno, vamos a compararla con los valores que yo obtuve. En la impedancia 1 pues yo obtuve 120 y el simulador también lo leyó como 120, y también en la impedancia número 2 fue el mismo caso. Fue variando ya en la impedancia 3 y la impedancia 4 en los decimales. Aquí podemos observar que tuvimos un poco de diferencia en decimales. Sería aquí 113.05 y 113.46. Aquí podemos ver pues una diferencia. Y también en la parte de impedancia 4, 35.53 y 35.519. También se puede ver pues una diferencia no en decimales, pero pues los números están correctos, ¿no? En el margen de error que podemos ver está correcto. Nuestra simulación con corrientes, de las corrientes, ¿no? Tenemos nuestra impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3, impedancia 4, y también realicé la simulación de la corriente total, que pues está conectada con el voltaje de alimentación. En este caso sería la 5. Y bueno, vamos a analizar, ¿no? Estas dos cantidades con las corrientes obtenidas matemáticamente y el simulador, cómo leyó el simulador. Aquí también podemos observar pues que los números están básicamente iguales, un poco de diferencia, ¿no? en los decimales, pero es dentro del margen de error, ¿no? Que se acepta. Tenemos la impedancia número 1, tenemos 12 con matemáticamente cómo se obtuvo, y el simulador lo leyó como 12.99, diferencia muy mínima. La impedancia número 2 también tenemos 2.06 y 2.06, básicamente igual. Impedancia 3, 3.23 y 3.23 en esta misma con la 4. Y en la total tenemos una diferencia de también un decimal, 17.26 y 17.25. Ahora nos vamos con la potencia y el factor de potencia. En este caso utilicé un ohmmetro en donde conecté el voltaje y corriente, y bueno, aquí obtuvimos una potencia de 1648 watts, y en este caso de 1.646 kilowatts, que pues es básicamente la diferencia de 1. Y el factor de potencia fue igual. El factor de potencia matemáticamente fue de 0.795, y el que leyó el simulador fue de 0.795. Y por último tenemos la simulación de la corrección del factor de potencia, en donde ya coloqué mi capacitor en paralelo, y aquí tengo pues mi impedancia total, y aquí utilicé un wattmetro, y pues ya podemos ver cómo está corregido, ¿no? El 0, y ya podemos ver el 0.9 en el factor de potencia, así que pues sí fue correcto el capacitor. Y esto fue todo del video. Espero que haya sido de su agrado, maestra, y pudo haber comprendido lo que traté de explicar.
Gracias por todo su apoyo y por siempre estar ahí presente resolviendo nuestras dudas. Gracias por su atención y